Bueno, voy a tomar un tema controvertido, bueno, como si los otros no hubieran sido, ¿no? Pero este particularmente lo es, pero hay que hablar, porque hay una serie de confusiones, como que el Papa es infalible, el Papa es guiado siempre por el Espíritu Santo inspira a los cardenales en la elección de los papas, todo eso. Bueno, los papas no son infalibles ni impecables, pecan, se equivocan como todo el mundo. Una opinión, por ejemplo, que da un papa sobre una teoría, por ejemplo, climática, queda en eso y puede ser rebatida, una opinión política, puede ser no aceptada, puesta en duda. Incluso en materia teológica podría deslizarse algún error. La infalibilidad papal como dogma viene del primer concilio vaticano y se refiere solo exclusivamente cuando el Papa se pronuncia solemnemente proclamando una verdad de fe o de costumbre, es decir, de moral, en acto definitivo, ex cátedra, es decir, en tanto maestro y pastor supremo, sucesor de Pedro. Bajo esas determinadas, pero muy determinadas condiciones es que se obliga a la aceptación y a la obediencia de toda la Iglesia. Ahí sí. Y en esas circunstancias quien se opone queda automáticamente excomulgado, queda fuera de la comunión. O sea, deja de participar de la comunión eclesial. Ahora, en la práctica esos pronunciamientos están circunscritos sobre todo a proclamación de dogmas. Si el Papa ha sido infalible, por ejemplo Pío XII, sin lugar a duda nosotros si no, no seríamos católicos, cuando proclama en 1950 el dogma de la Asunción de María. Ahora, la otra cosa que no es cierta también es que el Espíritu Santo elija al Papa. No son elegidos por el Espíritu Santo. Inspira sí a los electores, pero luego ellos deciden libremente. Dios está actuando por las causas segundas, no actúa como primera causa. Sostener lo contrario sería caer no solo en error, sino en blasfemia, porque hubo papas inmorales, antipapas, y no puede ser atribuidas esas elecciones al Espíritu Santo, ni a la guía del Espíritu Santo. Entonces, estas cosas hay que acotarlas y ponerlas en su debida, digamos, equilibrio y proporción. Además, el magisterio extraordinario, el caso de la infalibilidad papal, de concilios aprobados por el Papa, exclusivamente en materia de fe y de moral, además de este magisterio extraordinario está el magisterio ordinario, que es el magisterio que constantemente, bueno, en las encíclicas, es magisterio ordinario todo eso, no es extraordinario. Y esto podría tener ser pasible de algún error y por lo tanto de enmienda. Pero además se ha agregado algo ahora. Con las nuevas comunicaciones hay que decir que también hay un magisterio que no es infalible, por supuesto, pero que de todos modos aparece como magisterio, repercute en la credibilidad de los fieles, lo dijo el Papa, y está hecho de gestos, de imágenes, de declaraciones espontáneas, entrevistas. Ese no es un verdadero magisterio, pero es tomado como tal, porque lo dijo el Papa. Fijémonos que justamente Benedicto XVI, cuando escribe los libros sobre Jesús de Nazaret, no pone Benedicto XVI, sino Ratzinger, si no recuerdo mal, porque no es una obra magisterial la que él está haciendo. En cuanto a repercusión, claro, se está demostrando, para bien o para mal, que más bien para mal, que ese tipo de magisterio, para llamarlo de alguna forma, de declaraciones, de ese tipo, telemático, qué sé yo, y de todo tipo, es efectivo, es eficaz. Eficaz porque estamos ante una cultura icónica, hecha de imágenes, de titulares nada más, y poco se lee. Generalmente, como digo, son los titulares. Por tanto, lo que el Papa dice en la entrevista, las fotos, las tomas televisivas, los vídeos, resultan indebidamente
ser la matriz de un pontificado, ponerlo como eso. Pero claro, uno puede juzgar. Entonces cuando juzga eso, ¿qué juzga? Está juzgando actos, está juzgando que nos es totalmente lícito y tenemos que hacerlo. Estamos jugando a actos, no al actor, sí los actos. Que los actos lleven al actor es otra cosa. Pero incluso se puede llegar a eso. ¿O acaso no tenemos la escritura? Gracias a Dios tenemos la escritura. Cuando Pablo contrasta y se opone, incluso lo trata de hipócrita realmente al primer papa, a Pedro, con lo que estaba haciendo, con estos judaizantes que estaban presionando. Pues claro. Ahora, como tanto, además por otro lado, se habla de esto de la infalibilidad para demostrar todo esto que ocurrió en la historia de la Iglesia, y se está hablando de cisma, de facto, no de jure, creí oportuno hacer una síntesis de lo que fue llamado el cisma de Occidente, que no se parece para nada al gran cisma con Oriente, ¿no es cierto?, del siglo XI. Este es del siglo que va a caballo, un siglo XIV al XV, y dura 40 años más o menos. Este cisma obligó a la Iglesia a buscar durante 40 años su verdadera cabeza y fue alimentado por la política, por las pasiones, y al final fue concluido a través de dos concilios, de Pisa y Constanza, que incluso podían traer otro problema, porque fue lo que se llamó el conciliarismo, como que el concilio, que además resuelve a través de concilios, está por encima del Papa. Lo que pasa es que el Papa, que después decide el concilio, que el concilio de Constanza, que es Martín V, expone muy claramente, después de ser elegido, que no hay nadie por encima del Papa como autoridad de la Iglesia. El final de este cisma fue en 1417. Como digo, fue la elección unánime de este Papa, de Martín V. Y desde el punto de vista legal y apologético, uno dice, bueno, pero ¿qué pensaron? ¿Qué los primeros doctores, la opinión de los santos, incluso de los modernos canonistas, de los teólogos? ¿Dónde estaba el verdadero Papa? ¿Estaba en Aviñón o estaba en Roma? Porque esas fueron las dos sedes. Hay que decir que Aviñón ya venía siendo una sede, había sido una sede ya desde comienzos del siglo, estamos hablando del siglo XIV, del 1300. Ahora, ¿qué pasa? Algo aparentemente accidental. El Papa Gregorio IX había dejado Aviñón para volverse a Italia y había establecido su sede pontificia en Roma. Y ahí muere el 27 de marzo de 1378. Entonces ahí es donde se precipita todo. ¿Por qué? Porque hay que elegir un sucesor. Y entonces se reúnen cardenales, y por supuesto, y los de Roma, y se apresuran al cónclave, y de eso iba a depender de no ser la futura residencia, si Aviñón o Roma. Y entonces, ¿qué deciden? Buscan, entre los candidatos había uno que era de bastante prestigio, que era el arzobispo de Bari, Bartolomeo Piñano. Y es considerado un hombre íntegro, un hombre enemigo del vicio, de la simonía, tan en la época del boato, de una moralidad ejemplar, un hombre íntegro y rígido. Eran 16 cardenales que estaban presentes en Roma, se reúnen en cónclave y escogen a este Piñano el 8 de abril. Es decir, a menos de 2 semanas de la muerte de Gregorio. Durante lo que hay que decir que durante la elección hubo muchos disturbios en la ciudad, porque había los partidarios de uno, de otro. Y entonces, claro, podría haber influido en la decisión de los cardenales, de haberles robado a los miembros del cónclave la necesaria independencia, y que eso podría haber invalidado la elección. Entonces, de esta elección o de esta solución de qué realmente pasó, depende la opinión de la legitimidad de los papas de Roma o de Aviñón. Sin embargo, y como ellos ya veían que podía ser problemática la cosa, en la noche de la misma elección, del mismo día de elección, 13 de estos 17 proceden a una nueva elección. Y
para ver que fuera un papa legítimo, que no hubiera duda. Y de nuevo sale este Priniano. Así que no hubo ninguna duda que era el arzobispo de Bari y toma el nombre de Urbano VI. Lo coronan solemnemente San Pedro el 18 de abril y este Sacro Colegio romano notifica que han elegido a Urbano a los otros cardenales, los 6 cardenales franceses que estaban en Aviñón. Y estos lo reconocen. Así que hasta ahí no hay ningún problema. Entonces los cardenales romanos también escriben al emperador y a todos los soberanos católicos. Y hay un cardenal, Robert de Ginebra, que será después papa, escribe también a su pariente, que era el rey de Francia, el conde de Flandes, y Pedro de Luna, de Aragón, que también va a ser papa luego, Benedicto XIII, escribe a varios obispos de España. Es decir, todos contestan, está bien, perfectamente bien. Ahora, ¿qué pasa? Que este hombre, este Urbano, que es elegido, que era arzobispo de Bari, se muestra un hombre caprichoso, altanero, desconfiado, colérico con los cardenales que lo habían elegido. Y entonces ahí empezaron los cardenales a decir, no, pero este no. Ahora, aquí aparece Santa Catalina de Siena, que no vaciló en hacerle varias reprimendas, observaciones, bien fundamentadas al Papa, pero tampoco dudó cuando tuvo que culpar a los cardenales en su revuelta contra el Papa que ellos mismos habían elegido. Dicen que Urbano, algunos historiadores dicen que atacó las fallas de los miembros del Sagrado Colegio, que había fallas, y que además enérgicamente se negó a restablecer la sede en Aviñón. Bueno, la cuestión es que hubo una creciente oposición y realmente Urbano había sido papa antes de sus errores, porque lo habían elegido, y también después de sus errores, porque no eran errores doctrinales, no eran herejías, eran el manejo que estaba haciendo caprichoso y además era muy intolerante, ¿no? Ahora, ¿había razón o no había razón? No lo sé. Es decir, más bien un déspota parecía. Ahora bien, el disgusto de los cardenales romanos va en aumento. Y bajo el pretexto de escapar del calor insalubre de Roma, que es tremendo, se retiran en mayo a Agnani y en julio a Fondi. Y ahí bajo la protección de la reina Juana de Nápoles y 200 lanceros gascones de Bernardón de la Salle, inician una silenciosa campaña contra la elección que habían tenido en abril y preparan a todos para una segunda elección. Y esa elección se da y escogen como papa a este Robert de Ginebra, el que era pariente del rey y demás, que toma el nombre de Clemente VII. Unos meses después, el nuevo pontífice, forzado a salir del reino de Nápoles, este Clemente, fija su residencia en Aviñón. Y ahí tenemos el cisma. Aviñón, Clemente y Urbano en Roma. Y Clemente, como decía, estaba bien emparentado, bien, pero además un hombre inteligente, un hombre hábil. Y ahí la cristiandad se divide en 2 partidos, casi iguales. Ahora, ¿dónde está el verdadero papa? Los santos mismos están divididos. Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Suecia, el beato Pedro de Aragón, la beata Ursulina de Parma, Felipe de Alençon, Gerard de Crut, estaban del lado de Urbano, desde Roma. En cambio, San Vicente Ferrer, el beato Pedro de Luxemburgo, Santa Colette, pertenecían al bando de Clemente, en Aviñón. Y los más famosos doctores de la ley se decidieron en ese momento por Roma. Pero los teólogos estuvieron divididos. Los alemanes se inclinaron hacia Urbano, hacia Roma. Toda la escuela de París defendieron los intereses de Clemente. Y el conflicto hizo que no se pudiera llegar a ninguna unanimidad. La mayoría de los estados italianos y alemanes, Inglaterra, Flandes, apoyaron al Papa de Roma, a Urbano. En cambio, Francia, España, Escocia
y todas las naciones de la órbita francesa se pusieron del lado del Papa de Avignon, de Clemente. Y los papas se comunicaron recíprocamente y además crearon numerosos cardenales. La cosa cada vez se complicaba más. Mientras estos graves acontecimientos y discusiones se iban difundiendo, Bonifacio había sucedido a Urbano. Si Urbano muere en Roma y viene Bonifacio. No. Y el Benedicto XIII es elegido papa a la muerte de este Clemente de Ginebra en Avignon. Ya entonces, ya ahora no solo los que estaban disputados, sino que hay nuevos. El rey de Francia y sus tíos comienzan a cansarse de apoyar a un papa como este Benedicto ahora, ¿no? Este Benedicto XIII. Y el papa, que era Pedro de Luna, que era papa de Avignon, y actuaba de acuerdo a su humor, ¿no? Y claro, no había ningún plan de unión que pudiera ir adelante. Además, con su severidad fiscal, había agobiado grandemente a los obispos, a los abades, al clero menor en Francia. Por lo tanto, ahí se separan de él los que lo estaban apoyando y se produce otro cisma dentro de un cisma. El canciller de Francia, incluso para darnos idea, llegó a ser vicepapa. Una locura. Y bueno, al final ponen sitio a Avignon y cuando se restablece la libertad, Benedicto igual sigue siendo tosudo como era antes, terco. Inocente VII, a su vez, en Roma había sucedido a Bonifacio. Ya estamos en el tercer papa en Roma. Y después de un reinado de 2 años fue reemplazado por Gregorio XII, así que ya estamos en el cuarto papa. ¿Qué pasa? Convoca este papa concilio en Pisa y ahí aparece un tercer reclamante, es decir, hay 3 papas en lugar de 2, es en el año 1409. Después viene el concilio de Constanza de 1414 y depone a ese papa tercero que era Juan XXIII, que es antipapa. Por eso el papa Roncalli se llama Juan XXIII, retoma ese nombre, pero era un antipapa. Y al final, también el concilio, además de deponerlo a recibe la abdicación del tímido Cortés Gregorio XII, que era el que estaba en Roma, y él mismo dice, bueno, ese fue un pacificador realmente, y despide a este Benedicto XIII, ¿no? A Pedro de Luna. Y finalmente, el 11 de noviembre de 1417, la Asamblea elige a Odo Colonna, de la familia Colonna de Roma, quien toma el nombre de Martín V. Ahí termina el gran cisma de Occidente. Bueno, es para decir que a veces la historia es complicada, ¿no? Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.